¿Qué tal, amigas y amigos de Trail Running Review? Hoy os queríamos presentar la nueva versión, por decirlo de alguna manera, la última novedad de la casa finlandesa Suunto. Muchos diréis, pues si es exactamente igual al 9 Peak. Pues la verdad es que este 9 Peak Pro, quizá por fuera es bastante igual, hay algunas pequeñas diferencias, luego entraremos en el detalle, pero internamente sí que ha cambiado por completo, 100%. Os iremos contando durante esta review nuestras sensaciones, nuestra opinión y también los cambios principales respecto a la versión anterior. Quizá muchos de nosotros esperábamos como una nueva generación de esta nueva era de Suunto. Han cambiado de manos, ya no forma parte de Amer y quizá esperábamos esto, pero yo creo que nos han podido chivar algo, que 2023 se espera grandes novedades dentro de la casa finlandesa y el camino creo que es bueno. Os iremos contando respecto a la review, ¿vale? Primero de todo, 499 € en la versión acero, que es la que tenemos aquí, la unidad que tenemos aquí, 629 € si buscáis en la versión titanio. Luego, 55 gramos, perdón, respecto a la versión titanio y 64 gramos en la versión acero. ¿Qué aportará de nuevo respecto al 9 Peak de años anteriores? Lo veremos durante esta review. ¿Os quedáis? Venga, que ahora os cuento todo. Como ya hemos comentado, la verdad es que son muchas las cosas que cambian internamente respecto al Suunto 9 Peak. De hecho, lo tengo por aquí y fijaros cómo los diseños son prácticamente iguales, aunque hay algún cambio, y es que la caja del Suunto 9 Peak Pro es algo más ancha que el Suunto 9 Peak. Por lo demás, la verdad es que hay muy pocas diferencias. Nivel diseño prácticamente iguales. Está claro que la casa finlandesa, también los usuarios, la gente, nosotros, hemos valorado el diseño del 9 Peak positivamente y por eso han querido mantener un poco la misma línea. Diseño minimalista, pantalla de 1,2 pulgadas y, como podéis ver aquí, también con los botones bastante escondidos en un lateral, 3 botones laterales, pero además también incorpora, como es obvio, en versiones anteriores también lo hacía, la pantalla táctil. Un diseño obviamente que servirá tanto para el día a día como para realizar actividades, y es que la verdad es que el dispositivo es muy resistente, aunque a simple vista quizá parece más delicado, la verdad es que es muy resistente. Obviamente será una gran elección para todos los que busquéis un reloj GPS no muy grande, de tamaño más bien pequeño, que podamos usar diariamente sin que llame mucho la atención o sea el típico diseño rugerizado. A nivel de detalles y características internas, deciros que una de las grandes cosas que ha modificado es el incremento de autonomía en este nuevo Suunto 9 Peak Pro, básicamente con la incorporación de un nuevo chipset de la casa Sony. Esto le da un incremento y eficiencia a la hora de uso realmente increíble, y aumentamos hasta las 40 horas de máxima precisión en el modo Performance. Luego entraremos más en el detalle de todo esto. También incorpora novedades a nivel de procesador, y es que incorporan un nuevo procesador. Esto hace que las pantallas se muevan más fluidas, aunque debo reconocer que después de probarlo durante un mes aproximadamente, creo que el procesador aún tiene margen de mejora. Seguramente con nuevas actualizaciones irá más fluido, ya que si cargamos tracks muy largos, con mucha información o incluso actividades largas, la verdad es que cuando ponemos el guardar tarda un poco más de lo que me gustaría, o a comparación de otras marcas que podemos encontrar dentro del mercado. Podemos seguir tracks, obviamente lleva infinidad de sensores, desde altímetros variométricos, sensores internos de frecuencia cardíaca, aquí lo tenéis. Sí que es cierto que este sensor interno ha modificado, es de la propia casa Suunto, a diferencia de versiones anteriores, como por ejemplo la versión anterior del 9 Peak. Ahora se ha cambiado un poquitín y es de la propia casa Suunto, aunque usando los algoritmos, por decirlo así, de la Live EQ, que es el sensor que llevaba anteriormente. 100 metros de profundidad podremos llevar este reloj sin ningún problema, y además de esto IPX8, digamos el rango de protección de este reloj, un reloj obviamente muy protegida para todas las condiciones, lluvia, viento, frío, polvo, etc. De hecho, una de las características que también os quiero enseñar, y esto se mantiene respecto a la versión anterior, es que el sensor barométrico lo lleva en este lateral y no
en el lateral de la propia muñeca, como por ejemplo los Suunto el 9 Varo, etcétera, de versiones anteriores que modificaba un poco y podía afectar a nivel de precisión. Otra de las cosas importantes que se ha modificado a nivel interno es la visualización del propio menú, es decir, los cambios de menú son, para mi gusto, mucho más visibles, mucho más intuitivos y con una usabilidad mucho más fresca, ¿no? Mucho más novedosa. Y esto se ve desde el principio a la hora de usarlo, ¿de acuerdo? Aunque externamente puede parecer igual, fijaros cómo los campos táctiles estoy usando son mucho más visibles, los contrastes de los colores, aquí veis un poco la fluidez también de la pantalla y de este procesador, ¿de acuerdo? Podemos acceder al menú lateral, digamos una organización lateral, donde podemos tener los menús principales que ya encontrábamos también en otras versiones del Suunto, pero cuando llegamos otra vez a la hora, os quería enseñar, fijaros cómo tiene un menú, si hacéis táctil hacia abajo o con el botón superior, nos moveremos por un campo de datos básicamente que encontraremos todos los perfiles que podemos usar. Obviamente yo lo tengo más limitado, tenemos más de 90 perfiles de deportes distintos, yo tengo aquí trail running como el principal, el último que he usado, y deciros que tiene infinidad de perfiles. Uno de ellos, por ejemplo, es el snorkel. Podremos sumergirnos haciendo snorkel y él nos dará campos de detalles como por ejemplo metros de profundidad, metros de inversión, tiempo que hemos estado sumergidos, etc. Es decir, en este sentido, obviamente, Suunto también muy presente en todo lo que son deportes acuáticos. Si hacemos hacia arriba, fijaros cómo tiene otro menú donde podemos encontrar otros ajustes, otros detalles para poder modificar, ¿vale? Uno de ellos, por ejemplo, control de música multimedia, aunque no tiene memoria interna. Por otro lado, correas, ¿vale? Correas con este Quick Fit o este, bueno, sistema rápido, ¿de acuerdo? Para sacar las correas, 22 milímetros de correas, compatibles con la mayoría de correas que podáis encontrar en la propia casa. Podréis encontrar infinidad de correas, colores, para personalizar un poco a vuestro gusto, y ya veis que sacarlo es relativamente fácil y ponerlo, me voy a concentrar un poco, pero ponerlo también es muy fácil, ¿de acuerdo? Fijaros cómo podemos jugar con las correas, personalizar un poco este Suunto 9 Peak a nuestro gusto. Lo que os hemos dicho al principio de la review, por fuera parece el mismo, por dentro es totalmente distinto. Iremos entrando en detalle sección por sección. No hace falta que os diga de la importancia de la conectividad hoy en día. La verdad es que estamos todos subiendo las actividades directamente, bueno, en este caso con la Suunto App, luego compartiéndolo en redes sociales como Strava, Komoot, etcétera. Así que una buena conectividad creo que es un punto a favor o muy en contra de un dispositivo GPS. En este caso, el Suunto 9 Peak Pro, la verdad es que funciona muy bien a través del Bluetooth que incorpora, un Bluetooth que sincroniza y detecta muy rápido, se pareja muy rápido el reloj con el teléfono móvil, y luego subir actividades, aunque sean pesadas o de muchas horas, etcétera, se suba relativamente rápido. Os diría que en este sentido no hemos tenido ningún problema, sincroniza bien con aplicaciones externas de terceros y podemos subirlo, por ejemplo, en Strava sin ningún problema. Además es fácil de encontrar desde un primer momento, si os lo compráis de nuevo, etcétera. La verdad es que sincronizarlo por primera vez es relativamente fácil. Os explicamos todos los pasos en la propia review de la página web, o incluso en Suunto lo encontraréis muy fácil si es que tenéis dudas, pero es muy intuitivo, ya lo veréis. La propia aplicación ya os indica un poco el camino para incorporar un nuevo dispositivo a la aplicación. Quizá lo que echamos en falta es el sensor ANT+, ¿no? Muchos sensores tienen este ANT+, y podemos trabajar con esa conectividad. En el caso de Suunto no ofrece estos sensores, y además esto afectará directamente el Bluetooth conectado. Algunos sensores externos como cinta cardíaca, potenciómetros, etc., todo lo que os podéis imaginar, o incluso auriculares, afectará directamente a la autonomía, a la batería de este Suunto 9 Peak Pro. Aunque, como hemos ganado en autonomía y podemos disponer de más horas, obviamente sincronizando con Bluetooth. Es el único pero que quizá achacamos en esta sección de conectividad. ¿Cómo nos ha funcionado en carrera? Bien, la verdad es que ha mejorado en muchos aspectos, os diría, y entre otros, pues ya anticipábamos, era el tema de autonomía. Tengo aquí la chuletilla para no equivocarme, pero la propia casa nos dice que en modo hora, reloj convencional, serían unos 30 días aproximadamente, y luego se divide
en 3 modos distintos, ¿vale? Ya lo hacía el Suunto 9 Peak en 4 modos, ahora ha reducido a 3 modos, teniendo en cuenta, ¿no?, que ya abarcaba las necesidades de todos. Deciros que, digamos, que coge todas las constelaciones de satélites posibles hoy en día, ¿vale? GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZNSS, todo esto lo hace al momento, es decir, cogerá el satélite que mayor precisión le da en cada momento y el reloj estará pendiente en este sentido. Modo performance, son 40 horas de detección en cada segundo a máxima precisión, por decirlo así. La máxima calidad del GPS serían 40 horas. Esto supone un salto importante respecto a la marca finlandesa con los dispositivos anteriores, que en el sentido de autonomía la verdad es que era bastante más reducida y lo pone al nivel de la mayoría que podemos encontrar del mismo rango de precios, este Suunto 9 Peak Pro. Luego hay otro modo que es el modo Endurance. Modo Endurance, detección cada segundo del GPS también, podremos seguir tracks, etcétera, etcétera, aunque la calidad del GPS, según nos ha dicho la marca, es inferior. Esto nos dará hasta 70 horas de autonomía, es decir, muchas horas para la mayoría de actividades, incluso ultradistancia, yo qué sé, por etapas, esto hará que no carguemos tanto después de cada etapa, etcétera, etcétera. Y luego un último modo, que es el modo Tour, que la detección del GPS es cada 60 minutos durante 1 minuto, es decir, cada 60 minutos hará 1 minuto y esto nos dará hasta 300 horas de autonomía. Luego en carrera los cambios principales que hemos visto es que bueno, os lo voy a enseñar directamente desde el perfil de Trail Running, un poco para que lo veáis, ¿vale? Obviamente no vamos a coger GPS aquí, pero los campos de datos, la fuente ha modificado y se lee mejor, sobre todo en carrera, y más hablando de un dispositivo más bien pequeño de 1,2 pulgadas de pantalla, y luego el contraste de los colores, el tamaño de los fuentes de datos, la distribución de estos campos, para mí ha mejorado y esto hace que puedas correr sin necesidad de afinar mucho la vista y ver los datos que estás viendo en cada caso. Yo tengo configuración una pantalla a mi gusto, ¿vale? Esperad, ¿vale? En este sentido yo tengo configurado mi campo de datos, ¿de acuerdo? Aquí lo veis un poco mi campo de datos, ¿vale? Distancia, desnivel positivo, tiempo, ritmo, perdón, y luego la hora. Un detalle que me ha gustado mucho es que pases la pantalla que pases, perdón, en esta no, pero en la mayoría está la hora en esta parte superior, que es algo que me gusta tener siempre presente. No todos los relojes piensan en tener la hora en los campos principales. Todo esto obviamente personalizable desde la propia aplicación, podéis poner los campos de datos que queréis en cada caso, añadir pantallas, sacar pantallas, etc, etc. Yo en mi caso he puesto entre 4 campos de datos, aproximadamente 5. La verdad es que no me gusta abusar mucho, tener información clara en una única pantalla, y si quiero pues más pantallas, por ejemplo, puedo añadir pantallas, ¿vale? Lo de la hora ya os digo que se mantiene y podéis adaptarlo a vuestro gusto. Hablando de esto también, yo creo que es interesante nombrar en este apartado el tema de entrenamientos, que mucha gente en el 9 Peak, sobre todo en las primeras versiones cuando salió, se quejaba sobre el tema de que no incorporaba entrenamientos complejos, es decir, tenía entrenamientos simples, por decirlo así, pero no teníamos entrenamientos complejos, cambios de ritmo, farlex, series, todo lo que queráis. En esta ocasión sí que tenemos la oportunidad de incorporar entrenamientos complejos, un poco adaptarnos pues a lo que queráis, ¿no? A vuestros entrenamientos, etcétera, y lo podéis subir desde la propia aplicación o desde el propio reloj. En los campos de datos, en la pantalla principal de cualquiera de los perfiles de actividad, podéis realizar los entrenamientos desde ahí, configurarlos desde ahí de manera relativamente fácil. Obviamente, dependiendo del tipo de entrenamiento que tengáis, será más o menos complejo. La verdad es que yo he hecho entrenamientos complejos antes de salir, casi con 5 o 10 minutos lo tienes hecho, siempre y cuando cojas un poco la mecánica de cómo se hace, ¿vale? Pero en este sentido creo que es una mejora interesante. También a nivel de entrenamiento, comentaros que sí que nos ha parecido muy preciso, tanto en todos los campos de datos, tanto altimetría, altura, ritmos, tiempos, distancias, etcétera, nos ha parecido muy preciso, incluso chequeando actividades pues que son más complicadas para el reloj, como por ejemplo ir
por cañones, zonas muy estrechas, etcétera. La verdad es que no hemos tenido ningún desvío en el track, ningún feo en la gráfica, y esto nos gusta mucho verlo. A nivel de frecuencia cardíaca, ya sabéis que nosotros siempre os recomendamos llevar cinta de frecuencia cardíaca si realmente es algo que queréis al milímetro. Si no, en la mayoría de casos creo que funciona muy bien, sobre todo las medias. Hemos tenido alguna alteración, seguramente derivada de sudores o mal puesto el reloj en nuestra muñeca, etcétera, pero en general detecta las pulsaciones medias correctamente, y si hay cambios de ritmos puede ser que vaya con algo de delay, ¿no? Con algo de retraso, pero sí que acaba detectando las pulsaciones y los cambios en intervalos o series. A nivel de aplicación, Suunto App, ya sabéis, dejó de lado el MoveScout, se centró solo en la Suunto App, y la verdad es que para mí una muy buena aplicación, sobre todo porque mantiene ese equilibrio de una aplicación que puedes entrar muy al detalle con los datos. Si eres muy techie, muy friki de los datos, podrás entrar al detalle de todos los datos al milímetro prácticamente, y luego para gente, pues a lo mejor de usuarios que no quieran tanta información, la verdad es que tiene un resumen muy limpio, muy visible, con contrastes de colores muy interesante. Creo que con una visión rápida puedes tener cierta visibilidad de todo lo que has hecho, todos los entrenamientos que has realizado, sin necesidad de saturarnos la cabeza con otros datos. En este sentido, creo que la aplicación un 10, no solo eso, sino que también tiene detalles interesantes, como por ejemplo ver por dónde corren la mayoría de usuarios de Suunto. Si vas a una ciudad que desconoces, puedes crear rutas y tracks desde la propia aplicación Suunto. Además, luego entraremos al detalle en navegación, pero pueden ser giro a giro, y todo esto con una sincronización fácil, conectividad fácil y rápida con el reloj. Aquí tenéis un poco la aplicación, os la enseño así muy rápido desde aquí, desde el teléfono, pero bueno, podéis ver las actividades, un resumen de las actividades justo debajo, pero si queréis entrar al detalle de cada una de ellas, tenéis una zona donde podréis acceder a toda la información interior, gráficas de pulsaciones, potencia, etcétera, que ahora se puede hacer desde la muñeca, no lo hemos comentado, por cierto, y aquí podéis ver todo desde la propia aplicación sin necesidad de ir a la página web, que por cierto ya no tiene la casa Suunto. Navegación, punto crítico, clave para muchos de nosotros, y uno de los puntos que creo y espero que de cara a 2023 se incorporen mapas offline dentro de los relojes dispositivos de la casa finlandesa. De momento no contamos con estos mapas offline, pero sí que podremos tener seguimiento de tracks convencional, como lo hemos hecho en los últimos años, sin duda, de la casa Suunto. Tracks que además de esto son muy visibles de seguir, fáciles de sincronizar entre el reloj, bajar desde cualquier aplicación, crearlos desde la propia aplicación de Suunto, Komoot, por ejemplo, etcétera. Y si lo hacemos a través de Suunto o a través de Komoot, deciros que además añadiremos poder hacer un seguimiento, una navegación giro a giro. Eso quiere decir que básicamente nos avisará de los giros que tengamos que realizar de cara al futuro. Es decir, si llegamos a una intersección y hemos de girar a la derecha, él nos indicará: de aquí 200 metros tienes que girar a la derecha. Es decir, será mucho más fácil seguir ese track que si lo hacemos desde otros sitios y creamos el track desde otros sitios, y no tendremos la posibilidad de hacer el giro a giro en este Suunto 9 Peak Pro. El seguimiento es fácil, podemos configurar también las pantallas de seguimiento, tendremos la altimetría y por dónde estamos en cada caso, tendremos la zona del track y un poco guiarnos por dónde vamos. Detrás nuestro habrá unas migas de pan para avisarnos de que ya hemos realizado este track. Y desde mi punto de vista, una incorporación interesante es que ha añadido unas flechas. ¿Por qué? Porque si hay un track que es el mismo de ir y volver, pues saber que no nos estamos equivocando y que vamos en un sentido o en otro sentido. Esto es un detalle interesante. También podemos poner el campo de datos de, por ejemplo, pronóstico de cuándo llegaremos, a qué hora, cuánto nos falta, etcétera, etcétera. Todo esto, obviamente, ya lo podíamos hacer en los dispositivos anteriores. También podemos hacer un back to start, es decir, volver al inicio y poder volver al inicio deshaciendo el track que ya hemos hecho, o en línea recta nos indicará: oye, pues tienes que ir recto hacia aquí. Obviamente no sabremos si hay caminos o no, pero a nivel de navegación tampoco hemos tenido muchos problemas, dejando un poco de lado el tema de los mapas, que esperemos que de cara a 2023 se pongan las pilas y tengamos mapas offline en los dispositivos Suunto.
resumiendo, para concluir, Suunto 9 Peak Pro, muy parecido por fuera, muchos cambios por dentro. Esperábamos un gran salto después de salir de Amer y entrar dentro de la empresa Lisheng, o como se pronuncia, lo siento, no lo sé pronunciar muy bien. Pues la verdad es un paso hacia adelante, no es el Next Generation que a lo mejor estábamos esperando, pero desde mi punto de vista un cambio optimista, positivo. La verdad es que me ha gustado el cambio que están realizando, el camino que han tomado, que se quiere ir por ahí, quiere finalizar la review antes de hora, y la verdad es que tengo muchas expectativas para la casa Suunto de cara a 2023, que nos han augurado que habrá cambios interesantes, así que ganas de verlo. Para mí, cambios importantes, haciendo un poco de resumen, autonomía, aquí lo han clavado, es decir, un poco al nivel de lo que ofrece el mercado, ¿vale? Es una de las cosas que más me ha gustado, no tener que cargar el reloj. Incluso lo probamos en Ultra Sanabria 3 días y nos duró, creo que terminó con un 60% de batería después de más de 15 horas, es decir, 40 horas con buena precisión de GPS, creo que está muy correcto. Luego, otras cosas, procesador nuevo. Esperaré nuevas actualizaciones, porque sí que a veces hay mucha fluidez, pero en algunos momentos parece que se encalla y, según la marca, me ha dicho que es algo que irán mejorando en el tiempo. Nuevo chipset de Sony. Esto influye tanto digamos, en la optimización de la batería, en esta autonomía, como en general en la recepción de GPS, satélites, digamos. A nivel de precisión, la verdad es que muy bien, cero problemas en este sentido. Y otra de las cosas que me ha gustado, y me ha gustado mucho, es la nueva visibilidad del menú, mucho más intuitivo, mucho más fresco, mucho más nuevo, colores más resaltados, más contrastes, nuevas fuentes, nuevos campos, y además de esto, digamos, abrazado por una aplicación que para mí es de las mejores, ya que tiene ese equilibrio, ya os he comentado, de campos de datos sí, pero buena visibilidad, un resumen muy atractivo, fácil de leer, fresca, intuitiva, una usabilidad buena. En general creo que es un buen camino el que va la gente de Suunto, aunque obviamente hay puntos a mejorar. Desde mi punto de vista, en la review encontraréis un poco los puntos de mejora, pero obviamente mapas, Amplus, tener memoria interna a lo mejor para incorporar canciones, etcétera, son cosas que esperamos que 2023 puedan solucionar. ¿Vuestra opinión cuál es? Dejad los comentarios aquí abajo, me gustará leerlos, saber qué pensáis de él. Si habéis tenido la oportunidad de probarlo, también dejad vuestro feedback aquí abajo. Nosotros, como siempre, os animamos a seguir viendo reviews, novedades del mundo del trail running aquí en nuestro canal de YouTube, y también, si tenéis más información, si queréis más información, en la página web. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!